Muy bienvenidas y bienvenidos a la videoconferencia Transformaciones Demográficas y su impacto, un análisis de las últimas décadas, experiencia Puerto Rico y Chile. El objetivo de esta instancia es promover un diálogo regional en torno a los impactos del cambio climático, integrando diversas miradas que permitan avanzar hacia políticas públicas más inclusivas y sostenibles. De la población, 731 millones de personas. Muy importante, además de la tendencia de la población total, es la tendencia de los grandes grupos de población. En amarillo ven que el grupo 014 ya alcanzó su máximo en el año 2000. La población en edad de trabajar, la línea naranja, alcanzará su máximo al 2041, o sea, como región todavía tenemos el desafío de crear puestos de trabajo para una creciente fuerza de trabajo, pero del 2041 de adelante también proyectamos que esa población disminuya y la población que sí va a seguir creciendo por mucho tiempo más es la de personas mayores de 65 años que proyectamos que crecerá a nivel regional hasta el año 2085. Por supuesto, estas son tendencias regionales y veremos, escucharemos de Chile, Puerto Rico y sabemos que en los países hay tendencias muy diferentes. Un gran tema es aquello de que el cambio demográfico es muy rápido y más rápido de lo que nosotros mismos desde la Nación Unida habíamos proyectado. Entonces acá lo que hacemos es un ejercicio de comparar las proyecciones hechas el año 2000 y la que estamos haciendo ahora en 2024, la del año 2000 en la línea roja
en línea negra la del 2024, y este indicador es la tasa de crecimiento poblacional, que según ambas proyecciones va bajando, pero como ven la línea negra está por debajo de la roja, o sea que el cambio ha sido más rápido de lo que habíamos esperado, si bien dentro del margen de error, eh, a excepción de un año de la pandemia que nadie podía haber previsto. Entonces, por supuesto, ya se había previsto una baja de la tasa de crecimiento poblacional, que actualmente es alrededor del 0,7%, pero esa tasa ha disminuido mucho más de lo esperado. Y lo mismo ocurre con las tres grandes variables demográficas, comparando nuevamente World Population Prospect año 2000, la línea roja, y 2024, la línea negra. Vemos, por ejemplo, que la natalidad se ha reducido más rápidamente de lo esperado. La mortalidad, por supuesto, no podíamos prever lo que pasó con la pandemia, entonces está ese pequeño pico, pero que representó millones de muertes en nuestra región, y la tasa de migración también neta. Sabemos lo que ha ocurrido de los mayores movimientos migratorios en la región y el aumento de la migración intrarregional. A nivel mundial, somos la región que ha tenido la mayor caída de la tasa de fecundidad entre 1950 y 2024, tomando este tiempo muy largo. Bajamos desde que las mujeres tenían en promedio 5,8 hijos a la actualidad de 1,8, por debajo de la famosa tasa de reemplazo de 2,1 que permitiría mantener la población estacionaria. En el año 50 solamente África nos superaba por hijo por mujer. Hoy en día solamente Europa y América del Norte tienen menos hijos que América Latina y el Caribe. Entonces es un cambio bastante radical, y además esta tendencia va a seguir. La proyección es que al 2030 los hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil serán 1,7. También el cambio ha sido radical en cuanto a la mejoría de la esperanza de vida. En los años 50, una persona latinoamericana y caribeña de promedio de ambos sexos vivía 49 años. Hoy en día la esperanza de vida subió a 76. Esto es algo que celebrar, es un fruto del desarrollo. Si algo ha pasado de bueno, esto es un buen indicador para mostrarlo. Y a 2030 se prevé que la esperanza de vida subirá a 77 años. La mejoría no ha sido lineal, como le mostré con el tema de la pandemia de COVID. Durante esos años perdimos en promedio más de 3 años, 3,4 años de esperanza de vida. Y pasando ya a la tercera variable demográfica, después de natalidad, mortalidad, ahora vamos a la migración internacional. Aquí también han habido cambios muy fuertes. Si bien América Latina y Caribe siempre ha sido tierra de migración, si tomamos el periodo 2000-2024, el gran cambio ha sido que, si bien la mayoría de los latinoamericanos sigue migrando hacia Estados Unidos, alrededor del 55% de nuestros migrantes van hacia Estados Unidos, lo que ha crecido mucho es la migración intrarregional entre países de la región, principalmente por la migración de personas venezolanas, pero también de otros países. Ahí ven la gráfica de la izquierda, que al año 2000 solamente el 16% de la migración era intrarregional, y casi doblado, llegamos al 29%, un aumento del 78%. También ustedes pueden observar a la derecha la variación del saldo migratorio por país, y por eso hablaba de que mucho se explica por la migración venezolana. Ahí ven el saldo neto negativo en color rosado para Venezuela, y también el saldo neto positivo para países que por mucho tiempo, hasta hasta 2015, no tenían migración, no recibían personas migrantes, y que luego Colombia, Perú, Chile, Ecuador se encontraron a recibir una gran cantidad de personas migrantes.
Pasando ya al tema del envejecimiento, esta gráfica le muestra un periodo bien largo, 1950-2100, comparando la tendencia del porcentaje de población mayor de 60 años en las distintas regiones del mundo. Y ustedes pueden ver la línea rojo, el dato para nuestra región, y en el año 50 solamente el 5% de la población regional tenía más de 60 años, el mismo dato que para el África. Hoy en día estamos en un 14%, estamos hablando de 95 millones de personas. Ya al 2050 un cuarto de la población tendrá más de 60 años, 188 millones de personas. Y al 2100, 38% de la población, 247 millones de personas. Y además el mismo porcentaje que Europa. O sea, por supuesto, este es un periodo largo, pero pasamos de ser África demográficamente a ser, pasaremos, se proyecta a ser Europa y actualmente estamos en el promedio del mundo. Entonces, un cambio muy fuerte. Además, si miramos la composición etaria del grupo de 60 años y más, observamos el fenómeno que nosotros le llamamos del envejecimiento. O sea que el grupo de población dentro de los de 60 años y más que crece más es aquello de 80 años más, que al 2060 se prevé será el grupo más importante dentro de la persona mayor, un 23%. Eso, por supuesto, tiene implicaciones muy importantes porque sabemos que entre las personas mayores, la mayor de 80 años tiene mayor incidencia de dependencia funcional, de discapacidad, entonces de necesidad, por ejemplo, de cuidados de largo plazo, que es un tema que en la CEPAL estamos empujando mucho a tomar en cuenta. Por supuesto, esta tendencia de las tres variables demográficas llevan a un cambio radical de la estructura etaria de nuestra población. Acá está la famosa pirámide de población, que en el año 80 todavía efectivamente se parecía a una pirámide porque la base era el grupo de edad de 0 a 5 años, pero en azul, ¿no? Al medio está la pirámide poblacional para el año 2024, donde ya el grupo más amplio es el de 20 a 24 años, pero fíjense que al 2050 ya eh, 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 la, la base de la pirámide será entre ya la persona muy mayor. Y muy importante, traigo este gráfico también para hablar de la tendencia de la fuerza de trabajo, que es algo que el CEDADE hace estos cálculos que publica en el Observatorio Demográfico, la parte en color cobre, y ustedes ven que todavía está creciendo la población, la fuerza de trabajo, seguirá haciéndolo, pero mucho también explicado por la mayor participación de las mujeres, que en el año 80 representaban tan solo el 27% de la población y al 2050 se prevé sean alrededor del 45%. Obviamente, el gran tema de la diferencia entre países, más allá de este panorama regional, podemos ver en qué etapa de envejecimiento se encuentran los distintos países de la región. Acá hicimos un ejercicio en base a, por un lado, el porcentaje de personas mayores de 60 años y por el otro, la tasa global de fecundidad, y separamos los países en 5 grupos. Hay países todavía en una etapa incipiente de envejecimiento, Haití y Bolivia, otros como los de América Central en una etapa moderada, gran parte de la región, los países más grandes como Brasil, México, el promedio regional en una etapa moderadamente avanzada, países como Chile, Cuba en una etapa avanzada y luego países como Puerto Rico en una etapa muy avanzada. Así que un indicador clave para conectar la demografía con la economía es la relación de dependencia demográfica, que nos dice cuántas personas dependientes, sean menores de edad o mayores de 65 años, hay por cada persona en edad de trabajar. La línea negra nos muestra que esa relación de dependencia demográfica iba disminuyendo, pero pronto subirá. ¿Por qué? Porque sí, la tasa de dependencia infantil en azul sigue bajando, pero la tasa de dependencia de personas mayores sube. Así que llegamos al famoso tema del
bono demográfico. El bono demográfico es aquel momento donde la relación de dependencia demográfica baja, entonces un momento de oportunidad para el crecimiento, porque tanto a nivel de hogares hay más personas trabajando que las dependientes y eso también a nivel de país, ¿verdad? Pero es solo una oportunidad, la tuvimos por mucho tiempo en la región en promedio 64 años, solo que esa ventana de oportunidad cerrará ya al año 2028. Y por supuesto, acá traemos los datos país por país. Hay países donde ya ese bono demográfico concluyó, en Brasil, por ejemplo, en Cuba o en Chile. Hay países, o en Puerto Rico también, hay países donde falta mucho. Este bono durará hasta más allá del 2040, por ejemplo, en Bolivia, en Paraguay o hasta en algunos países del Caribe como Guyana, pero en los países del Caribe, por lo general, ese bono demográfico ya ha concluido. Así que nada, le agradezco la atención y quedo atento a la presentación de los colegas. Muchas gracias, Simón. Gracias por mostrarnos el panorama de la región y el impacto que el envejecimiento poblacional está teniendo en nuestros países. Para continuar, damos inicio ahora a la presentación de las experiencias de los países. En primer lugar, los colegas de Puerto Rico compartirán su profunda transformación demográfica en las últimas décadas, la cual ha situado al país en una encrucijada con importantes repercusiones para su desarrollo económico. Se examinará el impacto de estos cambios en los principales sectores productivos de la isla. Por tanto, dejo con ustedes a Alberto Velázquez y Ronald Hernández, quienes estarán a cargo de presentarnos su experiencia. Adelante. Saludos, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Gracias por la oportunidad de compartir la experiencia de Puerto Rico en esta ocasión. Antes de continuar, me gustaría confirmar si se ve la minilla en la pantalla y si me están escuchando adecuadamente. Sí, te escuchamos bien. Excelente. Ok, pues comenzando con lo que es la experiencia de Puerto Rico, dado ese contexto inicial de Latinoamérica y el Caribe que nos presentó el compañero Simón, vamos a estar abordando sobre la situación demográfica en Puerto Rico, un poco sobre el contexto geopolítico rápidamente, es importante tener presente. Vamos a estar pasando a esas tendencias demográficas y a ver un poco en detalle esa transformación de lo que es la estructura poblacional. Posteriormente el colega Ronald Hernández va a estar elaborando un poco sobre en el área económica repercusiones, ¿verdad? Influencias en el mercado laboral de estas transformaciones que se han ido registrando, así como de la actividad económica. Okay. Comenzando con un repaso breve sobre la situación geopolítica, que es clave para comprender un poco posteriormente en la minilla sobre el flujo migratorio de Puerto Rico específicamente. Es importante repasar o conocer que Puerto Rico es un territorio no incorporado a Estados Unidos desde 1898, tiene una autonomía limitada con propia constitución y gobierno local, pero el Congreso de Estados Unidos tiene autoridad suprema sobre la jurisdicción. También los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses sin derecho al voto por el presidente, tienen derecho a votar por un comisionado, que a su vez no tiene voto dentro del Congreso de Estados Unidos. Decisiones vitales sobre relaciones exteriores, comercio, control en fronteras, por ejemplo, entre otras, se controlan desde la capital de Estados Unidos. Ahora bien, pasando a lo que es la tendencia demográfica de Puerto Rico desde mediados del siglo pasado, tenemos aquí donde una tendencia consistente a aumento, a ser cada vez más personas, de cerca de 2.2 millones a través de las décadas, llegó a su punto máximo en el año 2004, donde se estimó la población de Puerto Rico en 3.8 millones. Posteriormente, a 2004, ya en ese periodo 2005-2009, colegas que se elaboraban estudios poblacionales alertaban de que ya la tendencia iba a cambiar, ¿verdad? Nos íbamos a enfrentar a algo que no se había registrado antes en cuanto a decisiones de política pública, por ejemplo, donde se planificaba para más personas, más residentes en Puerto Rico, ya eso no solía pasar. Y en efecto, el censo o la enumeración decenal de 2010
confirmó lo que ya habían adelantado varios colegas de estudios poblacionales. La población había comenzado a decrecer por primera vez desde que se llegan los registros censales en Puerto Rico. En ese caso 2010 se enumeraron 3.7 millones de personas en Puerto Rico. Posteriormente ha continuado el decrecimiento poblacional en las próximas décadas, 2010-2020, incluso en el tramo 2017-2018 hubo una aceleración de ese decrecimiento por efecto, ¿verdad?, de embates de evento natural de mayor impacto en Puerto Rico, unos pasos de unos huracanes que vamos a ver posteriormente en detalle cómo impactaron, por ejemplo, la migración. Los estimados más recientes, luego de la numeración decenal 2020, donde se estimó la población en 3.3 millones, se estima que la población de Puerto Rico anda por cerca de 3.2 millones al 2024. Luego de ver esta tendencia sobre tamaño poblacional, ¿verdad?, nos lleva a la pregunta que explica este cambio que se dio en Puerto Rico, que no se había registrado en décadas previas. Pues vamos a repasar en este caso cómo se comportaron los principales componentes demográficos. En cuanto a los eventos vitales, conocemos como nacimientos y muertos, nacimientos y defunciones, ahí tienen en la serie desde el siglo pasado, anualmente, en cantidades de miles, como los nacimientos y las defunciones, fue cerrando ese siglo pasado, siglo XX, se iba cerrando esa brecha entre nacimientos y defunciones. Solían ocurrir cerca de 60.000 nacimientos anualmente en Puerto Rico y se mantenía bastante constante a finales del siglo y a inicios del siglo XXI, los años 2000, cerca de 30.000 defunciones. Pero como pueden ver, la caída de los nacimientos era bastante rápida, era una caída libre, como decimos acá, y llevó a que se registrara por primera vez, posiblemente los primeros jurisdicciones o países en el hemisferio americano de tener este evento donde íbamos a contar con un crecimiento natural o crecimiento de la población vegetativo negativo, de más defunciones que muertes, y eso ocurrió en 2016 en Puerto Rico. Desde ahí en adelante anualmente se registran más muertes que nacimientos, lo cual lleva, ¿verdad?, compromete ya ese crecimiento poblacional incluso. Actualmente los registros vitales más recientes al 2024 tenemos cerca de 33.000 defunciones que ocurrieron al 2024 frente a 18.000 nacimientos, ¿verdad?, lo que nos deja con un crecimiento natural de la población cercano a los 15.000 en negativo, ¿verdad?, más muertes que nacimientos. Pasando al tercer componente, ¿verdad?, que es importante en la historia de Puerto Rico y Latinoamérica y el Caribe también, es esos movimientos de personas, el flujo migratorio. En la laminilla que ven en pantalla tenemos la migración neta por décadas en Puerto Rico, y pueden ver que la historia de Puerto Rico, ¿verdad?, ha sido, en términos netos, una historia de más personas saliendo frente a las que llegan a la jurisdicción. No obstante, posguerra, en décadas 50 y 60 se registró esa gran ola emigratoria de personas saliendo desde Puerto Rico, ¿verdad?, ese periodo ya de economía industrial, muchos de ellos principalmente Estados Unidos. Posteriormente se controla un poco esa emigración neta a valores de 47.000 y 110. No obstante, en décadas recientes ya del siglo XXI vuelve a iniciarse una segunda ola de migración masiva. En la última década, 2010-2020, el resultado de la migración neta, ¿verdad?, fue cercano a 426.000 emigrantes, principalmente a Estados Unidos. Y cuando, ¿verdad?, ponemos en contexto ese valor versus lo que es la porción total de Puerto Rico, cerca de 3.3, pues es una proporción considerable. En el caso de la migración que mencioné al inicio, porque es importante el contexto geopolítico, Puerto Rico sí posee, posiblemente a diferencia de otros países en el Caribe y Latinoamérica, esa flexibilidad de movimiento hacia Estados Unidos como tal, de una manera bastante rápida. Y es por eso que cualquier evento o situación en el escenario socioeconómico activa rápidamente a ese movimiento de personas a moverse hacia afuera de Puerto Rico, según la realidad que se esté viviendo acá. Específicamente podemos ver, para que vean un ejemplo de la migración neta anual, según los estimados de la encuesta sobre la comunidad que se hace tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y es comparable. Este ha sido el balance neto
que se estima a través de esa encuesta, pero el punto aquí es que vean cuando ocurrió un evento de categoría mayor, como fue el huracán María, que impactó severamente a Puerto Rico, agudizó lo que es el escenario socioeconómico directamente e inmediatamente y exacerbó, ¿verdad?, lo que fue esa migración neta hacia Estados Unidos con valores de 113.000 en ese año, seguido a los huracanes que tuvieron un impacto enorme acá. Posteriormente se ha controlado un poco, no obstante siguen saliendo más personas hacia Estados Unidos frente a los que llegan anualmente. Pasando un poco al efecto, ¿verdad?, de la transformación dentro de las estructuras poblacionales, dentro de ese grupo de emigrantes, por ejemplo, entre Puerto Rico y Estados Unidos, tomando como ejemplo una tendencia que ha sido bastante constante. ¿Quiénes son los que emigran entre Puerto Rico y Estados Unidos? Pues aquí podemos ver que las proporciones mayores se centran entre las edades de 15 a 34 años, con cerca del 45% de ellos. Y esto pues va a causar y ha causado a través de los años y más en este siglo actual ese desbalance o esa aceleración del envejecimiento poblacional, ya que lo que están emigrando en mayoría son una población joven adulta. A grandes rasgos, así como ha cambiado la población en Puerto Rico en cuanto a su estructura por edad y sexo, como pueden ver, en 1960, una pirámide que sí parecía pirámide, ¿verdad?, con base ancha, población infante y jóvenes, adultos mayor, en grandes proporciones. No obstante, 60 años luego tenemos ya, ¿verdad?, una estructura poblacional que no es para nada una pirámide, con una base angosta, indicando una población infanta y joven adulta, ¿verdad?, cada vez menor dentro de la jurisdicción. Por su parte, la proporción de adulto mayor están ganando terrenos dentro de lo que es la población de Puerto Rico, y con esto, ¿verdad?, hay que conlleva una toma de decisiones distinta de lo que solía ser posiblemente 2 décadas atrás. Entrando a lo que es la mediana de edad, para que tengan un poco la idea, viendo las manillas y gráficas que compartió el compañero Simón inicialmente, representada un poco, ¿verdad?, en ese envejecimiento poblacional, donde ya para el 2040, 2050, ¿verdad?, buena parte de la población en Latinoamérica, Caribe, se estima que anda entre 25 y 30%. En el caso de Puerto Rico, eso que se estima para toda Latinoamérica, entre 2040 y 2050, está ocurriendo ya en esta década 2020 a 2030. Así que es por eso el llamado a un poco a la urgencia en Puerto Rico, la toma de decisiones que se han tenido en los últimos años, a poder adaptarse a un envejecimiento poblacional bastante acelerado. Como pueden ver en este gráfico, un ejemplo para poner en contexto en relación a Estados Unidos, cómo solíamos ser una población, ¿verdad?, en teoría más joven, según la mediana de edad, de 32 años a inicio de este siglo, en el año 2000, versus 35 años para la población de Estados Unidos. Ya desde el 2011 estábamos bastante similares en cuanto a la mediana de edad de la población total, y posteriormente Puerto Rico se convierte en una población más vieja y en un aumento bastante acelerado, cuando los estimados más recientes que tenemos al 2024 estiman la mediana de edad de la población ya en 45 años. Si entiendo bien, ¿verdad?, posiblemente lo veamos en la presentación del compañero, la experiencia de Chile, que es otro país que tiene dentro de Latinoamérica y el Caribe mediana de edad alta, ¿verdad? Creo que andan cerca de 35, 36, 37 años. En el caso de Puerto Rico, fíjense cómo ya andamos, en este caso, por 45 años, lo cual nos convierte, ¿verdad?, en uno de los jurisdicciones o países más viejos, a nivel no tanto regional, sino mundial. Por último, antes de pasar con las implicaciones del aspecto económico del compañero Ronald Hernández, aquí pueden ver la transformación en términos de porcentajes de los grupos amplios de edad. Vemos cómo se ha mantenido, en este caso, la población potencialmente activa de 15 a 64 años, cerca de 63 y ahora 64% en los estimados más recientes. No obstante, aquí podemos ver claramente cómo se ha acelerado ese envejecimiento poblacional, donde para 1990 cerca del 10% de la población era de 65 años o más. Ya hoy día se estima que somos ese 25%, ¿verdad?, que vimos un poco que era el número que se mencionaba para toda Latinoamérica, posiblemente en el 2040. Y por ahí, pues ya en Puerto Rico es una realidad, ¿verdad? Y esto conlleva una toma de decisiones, dadas las implicaciones de los servicios que hay que asegurarle a la población adulta mayor. Por su parte, pueden ver ese reducimiento, ese decrecimiento
bastante agresivo en lo que es la población menor de 15 años, con los estimados más recientes indicando que solo cuentan con el 12% dentro de la población de Puerto Rico. Así que esto, a grandes rasgos, ¿verdad? Esta transformación que ha experimentado Puerto Rico en términos demográficos. Y ahora le paso con el compañero Ronald Hernández, quien abordará un poco implicaciones dentro del área económica. Muchas gracias, Alberto. Queremos entonces ahora explicar cómo se traduce lo que nos acaba de explicar Alberto en cuestión del impacto económico, precisamente con dos vertientes, una en el mercado laboral y otra en la actividad empresarial por medio del monitoreo de los establecimientos en Puerto Rico. Como explicaron al inicio también, la tasa de participación laboral y precisamente en Puerto Rico ha sido muy baja históricamente. Eh, Actualmente, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, la tasa de participación laboral ronda el 44%, contrario quizás comparado con la jurisdicción, ¿verdad? En general de Estados Unidos, donde sobrepasa el 60%. Cuando dividimos esta información o la segregamos, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, vemos que, pues sí, se han mostrado unos avances, ¿verdad? Notorios en la participación de la mujer de la década de los 70, de apenas un 28%, ahora a un 38,9%, y una reducción en la participación laboral de los hombres. Así que interesante continuar el estudio de estos elementos, porque si bien es cierto la brecha se está reduciendo, pero aún continúa siendo baja la participación laboral. Adelante, Alberto. Cuando vemos lo que conocemos por el grupo trabajador, es decir, ¿verdad? Este sector productivo, tenemos la comparación ¿verdad? Agregado en el año 2010 versus mayo del 2025 y observamos que si bien es cierto la participación ¿verdad? De las personas en el grupo trabajador es menor en los grupos de edades intermedios, hay un incremento de la participación en tempranas edades y también en las personas, ¿verdad?, de mayor edad o adultos mayores. Si vemos los grupos, ¿verdad?, de 16 a 19 años, de 20 a 24 años, e igual, ¿verdad?, de 55 a 64 y de 65 años o más, ha incrementado. Y este es un fenómeno que también es algo que es muy particular de observar en las universidades, donde muchas universidades también han tenido que adaptar incluso, ¿verdad?, su oferta académica y horarios para ajustarse también a estos patrones que se han visto en los cambios, incluso, ¿verdad?, post pandemia. Adelante, Alberto. Cuando separamos entre hombres y mujeres, pues vemos que el grupo trabajador también ha incrementado en ambos extremos, ¿verdad? Tanto para hombres como mujeres, así que es un comportamiento que ha ido cambiando conforme a los últimos años. Generalmente los patrones, ¿verdad?, se mantienen o se mantienen estables en las edades intermedias en ambos casos. Adelante. Cuando entramos a la tasa de participación laboral y la comparamos 2010 versus año 2025, en general, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, vemos un incremento en la mayoría de componentes, ¿verdad? De grupos de edades en hombres y mujeres, ¿verdad? Agregados. No obstante, vemos una disminución en 65 años o más. Esta es una comparación del año 2010 al año 2025, pero luego, al final de esta presentación, tengo, ¿verdad?, un comportamiento de lo que está ocurriendo también con la integración de los adultos mayores en ciertos sectores e industrias. Adelante, Alberto. Cuando vemos la tasa de participación laboral entre hombres y mujeres, vemos, me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo la edad de mujeres de 20 a 24 años es aproximadamente más del doble, ¿verdad? Así que se están integrando en la fuerza laboral. Recordemos la tasa de participación laboral incluye a las personas que están buscando empleo, ¿verdad? Tanto los que tienen como los que no tienen empleo al momento. Así que pues, ha sido muy interesante cómo ha duplicado, ¿verdad?, ese interés también y esas oportunidades para la mujer en esos grupos de edad. Lo de los hombres se han mantenido muy, muy estables, sin tantos cambios a través de la dinámica del tiempo estos últimos 15 años que hicimos este análisis. Adelante, Roberto. Cuando entramos y normalizamos el empleo por trimestre, esta es en una plataforma del US Census Bureau, y esto cuenta, ¿verdad?, el empleo en términos de contrataciones al momento. Así que
bien interesante cómo al normalizar vemos que los números que están entrando, ¿verdad? En la fuerza laboral y obtener un empleo son los de edades, ¿verdad? Mayores de 65 a 99 años. Así que eso llama mucho la atención precisamente cuando vemos luego de pandemia lo que ocurre. Por otra parte, el segundo o tercer grupo, ¿verdad? Dependiendo del año del trimestre que uno lo vea, también son los jóvenes de 14 a 18 años. Así que esos dos grupos de edades luego de pandemia, un cambio estructural, ¿verdad? También incluso en los intereses y las necesidades de estos grupos de edades que están entrando entonces a la fuerza laboral y obviamente, ¿verdad? Consiguen un empleo. Adelante, Alberto. Cuando vemos, cementamos por un sector industrial, ¿verdad? En este caso, el retail, trade, o lo que conocemos como tiendas en Puerto Rico. Vemos también que pues, los adultos mayores, ¿verdad? 65 a 99 años son las personas que más están entrando cuando normalizamos en este sector industrial. Seguido entonces por ¿verdad? Personas que también están en una edad avanzada o prontas al retiro en estos sectores industriales. Bien interesante también ver la edad de 14 a 18 años que tiene unos patrones, ¿verdad? Estacionales en unas fechas en particular. Usualmente, ¿verdad? Son jóvenes que probablemente están estudiando, así que entran a trabajar en lo que nosotros conocemos como el verano, la edad de los meses de junio y julio, o también ¿verdad? Unos periodos vacacionales que tienen entre diciembre y enero entre el año escolar. Así que por eso se ve eso muy interesante y porque son usualmente horarios, ¿verdad? Diurnos en estas tiendas. Adelante. No ocurre esto mismo con el sector Nike número 72, que son Accommodation and Food Services, donde ambos casos, ambos extremos, tanto 14 a 18 años como 65 a 99 años, son los que más están entrando en este sector industrial laboral. Y pues obviamente, ¿verdad? Porque tienen diferentes horarios o tienen una flexibilidad, incluso, ¿verdad? Los fines de semana o los horarios nocturnos. Y es muy común en Puerto Rico, ¿verdad? Uno asistir a cualquiera de estos establecimientos con esta clasificación industrial y ver jóvenes, ¿verdad? De estas edades o adultos mayores trabajando en estos establecimientos. Adelante, Alberto. Cuando vemos como actividad económica el número de establecimientos, estos son, ¿verdad? Un local que paga el seguro por desempleo, que tiene una nómina. Vemos que tuvimos, ¿verdad? Nuestro máximo histórico en los últimos 25 años, entre el 2005 y 2006. Esto ocurre, ¿verdad? Después una salida de uno de los códigos de incentivo más importantes que hemos tenido en Puerto Rico, que es la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos. Y entonces empezamos incluso, y nos coincide con la crisis económica de los Estados Unidos, y entonces luego una serie de eventos en Puerto Rico, ¿verdad? Una insolvencia, pago de la deuda, etcétera, crisis por el coronavirus, tuvimos unos terremotos. Entonces, una inyección de fondos federales, una recuperación, ¿verdad? Hemos logrado recuperar en términos de actividad empresarial, pero no a los máximos históricos que teníamos por allá por el 2006. Adelante. Cuando vemos y normalizamos escala de 0 a 1 los establecimientos, vemos, ya nos vamos por una especificidad, ¿verdad? Hay menos nacimientos, así que vemos el total de establecimientos, cómo se ha comportado versus los establecimientos que tengan que ver con niños, cuido de niños, tiendas de juguetes, tiendas de ropa de niños y de bebés. Así que vemos que hay una disminución, ¿verdad? Y no ha crecido al mismo ritmo como ha crecido entonces en regularmente el número de establecimientos. El corte en tiendas de ropa y niños y tiendas de bebés no es que no existen, ¿verdad? Datos en ese sentido, sino que el código de clasificación industrial cambió en ese momento y se unió, pero pues iba igual a la baja. Adelante, Alberto. Cuando vemos entonces, comparado, ¿verdad? Con cosas que tengan que ver con adultos mayores, funerarias y servicios de cremación, transportación por necesidades especiales, ha incrementado. ¿Ok? Entonces vemos, ¿verdad? Ha incrementado incluso en proporción mayor a lo que incrementa el total de establecimientos, así que existen, ¿verdad? Unas oportunidades también, incluso, ¿verdad? De negocio para este sentido, para atender necesidades en ese rubro. Adelante.
Cuando vemos también centros de cuidado temporal de salud, servicios para envejecientes y personas discapacitadas, instalación de cuidado continuo y asistida para envejecientes, pues también, ¿verdad? Comparado con la serie que es color rojo del total de establecimientos regulares, vemos también entonces un crecimiento, ¿verdad? Comparado con el agregado. Así que hay unas áreas de oportunidad y unas áreas incluso, ¿verdad? De demanda de este tipo de servicios que contrario a lo que tenga que ver con niños o jóvenes, ¿verdad? Esto está teniendo un crecimiento cuando normalizamos. Adelante, Roberto. Cuando vemos el número de establecimientos por municipio en el 2024, también vemos, ¿verdad? Tratamos de ver quizás exploratoriamente la distribución espacial de estos establecimientos, así que vemos una concentración en la zona metropolitana. Entonces, ¿qué ocurre, verdad, con los adultos mayores que requieran, interesen adquirir un tipo de bien o servicio por medio de la asistencia a un establecimiento? Pues tiene unas limitaciones de esa oferta. Así que si vemos en el área de San Juan, concentra aproximadamente más de 11.000 establecimientos, contrario, ¿verdad?, al resto del área de Puerto Rico, ¿verdad?, de los restos de municipios. Adelante. Cuando vemos el cambio, hicimos ¿verdad?, un análisis del cambio en los últimos 20 años, vemos también que la zona central de Puerto Rico, mejor ¿verdad?, uno lo asocia, ¿verdad?, con el área rural, los municipios que tengan que ver con la montaña también, ¿verdad?, se conocen en Puerto Rico, pues han presentado un cambio porcentual negativo, ¿verdad? Así que hay menos establecimientos, menos actividad económica de lo que había hace 20 años. Y entonces, ¿verdad? Comprender cuáles son los municipios que más han crecido, en este caso Dorado, Culebra y Rincón, que se encuentran entonces, ¿verdad?, a una distribución que son unos municipios con un demográfico particular, asociados también a un componente muy turístico y con otras particularidades, ¿verdad?, que son un poquito diferentes a la normalidad de las dinámicas poblacionales recurrentes. Adelante, Roberto. Estás en mute. Sí, ahora recapitulando rápidamente un poco lo que hemos compartido de la experiencia de Puerto Rico, tenemos, ¿verdad?, en términos de lo demográfico, el movimiento migratorio está bien marcado por la relación con los Estados Unidos, donde se registran grandes olas migratorias notorias con un efecto, ¿verdad?, en lo que es la estructura poblacional, donde tenemos también la población inmigrante, que es mayoritariamente, ¿verdad?, de jóvenes adultos, ¿verdad?, pues, muchos de ellos en busca de trabajo, en mejores calidades de trabajo y servicios. También llevamos ya cerca de una década con más defunciones que nacimientos en la población, algo que fue novel para Puerto Rico desde el 2016 en adelante. No obstante, ya hay otras jurisdicciones que se están acercando a esta realidad en cuanto al crecimiento natural de la población, y esto nos ha llevado, ¿verdad?, como discusión a un acelerado envejecimiento de la población en estas últimas décadas. Entre los retos de esta transformación se encuentran, ¿verdad?, para atender adecuadamente a la población adulta mayor, que va en rápido aumento, entre ellos los sistemas y servicios de salud, que ya hay indicios, ¿verdad?, que suelen estar comprometidos en cuanto a capacidad y calidad, y también aspectos y retos que existen actualmente sobre infraestructura, transporte adecuado, la vivienda adaptada, ¿verdad?, para personas adultas mayores, también como los espacios públicos en los centros urbanos y municipios, que han tenido que ir transformándose de una manera más rápida de lo que se preveía. Y desde la parte económica, la tasa de participación laboral permanece baja, lo que limita el potencial de crecimiento económico. Por otra parte, la fuerza laboral incrementa en los grupos extremos de edad y se reduce en los grupos intermedios, reflejando una transformación demográfica en el mercado de trabajo. Inclusive, ¿verdad? Vemos que son sectores en los que está incrementando o los que están insertando este tipo de estos grupos de población, donde no necesariamente generan un valor añadido que genere más impacto en la economía a nivel agregado. Persisten desigualdades en la distribución espacial también de la actividad empresarial y como indica Alberto, ¿verdad?, esto conlleva incluso, ¿verdad?, elementos de sistemas de servicios de salud comprometidos, infraestructura, componentes de transporte, vivienda y espacios públicos adaptados. Ya con eso pues culminamos nuestro contenido, así que agradecemos por la atención. Continuamos con los demás compañeros panelistas.
Muchas gracias, Alberto y Ronald, por presentarnos las experiencias de Puerto Rico en la transformación de la estructura poblacional y su impacto económico. Quisiera recordar a todos los asistentes que pueden escribir sus preguntas en el chat para posteriormente los colegas puedan responderlas. Finalmente, vamos con la experiencia de Chile en esta materia. La presentación a cargo del INE de Chile nos mostrará la evolución de la transición demográfica en el país, con foco en el escenario actual y las características que definen su dinámica poblacional, aportando así una mirada clave para comprender los desafíos y oportunidades en el contexto regional. Miguel Ojeda, adelante con tu presentación. Hola, buenos días a todos y todas. Buenas tardes ya en realidad, al menos en Chile. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando se vea en modo de presentación? Sí, se ve en modo presentación. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo por suerte al ser el último expositor tengo la oportunidad de saltarme un par de láminas que tenía presupuestadas. De hecho, las fui ocultando mientras los colegas avanzaban en su presentación, porque básicamente puedo irme afirmando y apoyando en lo que los colegas ya nos han ido compartiendo anteriormente. Mi presentación básicamente está asociada a cómo se ha dado la transición demográfica en Chile. No voy a entrar en mayor detalle, pero la transición demográfica a modo general se divide en 4 etapas: pretransicional, incipiente, avanzada y posttransición, en función de la evolución de la tasa de natalidad y de mortalidad a lo largo de la historia. La transición demográfica, una teoría o un modelo teórico realizado en función del devenir de los países europeos, principalmente, pero que nos sirve bastante bien a los países de América Latina. No se escucha, Miguel. Demográficos que se están generando y sus impactos económicos que tienen ahí. La transición demográfica en Chile, más o menos, lo que les voy a presentar, no sé si todos ustedes saben, pero al menos en Chile tenemos un censo de población recién realizado en nuestro país, el 2024. Por lo tanto, la presentación estaba basada en las proyecciones de población en base al censo del 2017, principalmente. Y acá tenemos, en la espera, obviamente, de los resultados del análisis de la información que vamos a presentar. Y tenemos la tasa bruta de natalidad, la línea amarilla, y la tasa bruta de mortalidad, la línea azul. Y vamos a compartir también información sobre la tasa global de fecundidad, la esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil y una parte que también va muy ligada, que es la transición epidemiológica junto con las pirámides de población, que nos dan nos muestran de buena forma cómo se está desarrollando la población. A inicios del siglo pasado, la tasa global de fecundidad de Chile rondaba los 5 hijos por mujer, con una esperanza de vida al nacer bastante baja, 23 años para hombres y mujeres, con una tasa de mortalidad infantil de un tercio de los niños que nacían morían antes de cumplir un año, 342 por cada 1000 nacidos vivos, lo que impactaba fuertemente en el crecimiento de la población. Ya para 1930, que es cuando se da a inicio la transición demográfica en nuestro país, teníamos una tasa global de fecundidad de 5.5 hijos por mujer. La esperanza de vida al nacer había aumentado ya, rondando cerca de los 40 años, 41 para la
41.8 para las mujeres, 39.5 para los hombres, y se había reducido la tasa de mortalidad infantil a un cuarto de los nacidos vivos en ese periodo. Eso tenía relación con cuáles eran las principales causas de muerte, principalmente causas infectocontagiosas y parasitarias, que contaban con casi el 25% de las muertes en nuestro país. Eso redundaba en una pirámide de población con forma de pirámide, como se ha señalado anteriormente con nuestros otros colegas, para iniciar posteriormente el descenso. Ahí viene la introducción de la vacuna, de las mejoras en el sistema sanitario, lo que se reduce en este periodo de 1930 a 1960, se puede apreciar cómo hay un aumento ostensible en la esperanza de vida al nacer, casi 60 años para las mujeres, 54,4 para los hombres. Ya se reduce un poco la tasa global de fecundidad y se ha reducido a 125 niños por cada 1000 nacidos vivos que morían. Por lo tanto, ya se había empezado a reducir de gran manera la mortalidad infantil. Y obviamente eso se había dado gracias a la mejora en los sistemas sanitarios del país, y lo que también había conducido a una modificación de las principales causas de muerte en el territorio. Ya las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias se habían reducido a menos de un 8% de las muertes. Antes eran cerca del 25%, y ya las enfermedades del sistema respiratorio y de las enfermedades del sistema circulatorio eran las principales, pero aún así las enfermedades originarias por el periodo perinatal también mantenían un alto porcentaje de incidencia. Eso redundaba en que la pirámide seguía teniendo forma de pirámide, pero con una base un poco más ancha, y a poco se iba poblando las cortes un poco más mayores. Ya en 1960 se inicia la reducción de la natalidad y de la fecundidad en Chile con la introducción de los sistemas de cuidado para el embarazo, sistemas modernos, también la migración del campo-ciudad que se dio en ese momento en nuestro territorio, y la introducción o la incorporación, mejor dicho, de la mujer al trabajo y a la educación, lo que va redundando en cambios socioeconómicos y sociodemográficos bastante significativos. Lo que nos deja que ya en 1990, que coincide también con el retorno a la democracia en nuestro país, tenemos una reducción importantísima de la tasa global de fecundidad, 2.6 hijos por mujer. La tasa, o sea, la esperanza de vida al nacer ha aumentado significativamente, llegando a 70 años en el caso de los hombres, 76.6 en el caso de las mujeres, y la tasa de mortalidad infantil ya ha alcanzado valores muy aceptables dentro del contexto nacional y su evolución, en donde hay solamente 16 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Las causas de muerte obviamente se han modificado, ya desaparecieron las enfermedades infectocontagiosas y las del sistema perinatal, quedaron insumidas ahí en el resto de causas de muerte, y las enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades de tumores son las principales causas de muerte en el territorio. La pirámide ya comienza a dejar de parecerse a una pirámide y comienza a ponerse un poco más recta y más rectangular,
y eso también va a redundar que el 2022 nuestra tasa global de fecundidad, 2020, perdón, es de 1.6 hijos por mujer. La esperanza de vida al nacer está sobre los 83.6 en el caso de las mujeres, 78 en el caso de los hombres. La reducción de la mortalidad infantil había sido más ostensible. Y viene el efecto de la pandemia, en donde la fecundidad sobre todo se ve muy afectada. Acá les presento las muertes también del sistema de las causas de muerte del 2019, en donde nuevamente los sistemas circulatorios y los tumores son las principales causas de muerte. Más del 50% de las muertes son debido a esas causas. Y la pirámide es cada vez más reducida en su base, más rectangular en su totalidad, y se ve más reducido todo el crecimiento de la población. ¿Qué tenemos el 2022? Tenemos una emergencia de mortalidad por COVID. 10% casi de las muertes son producto del COVID todavía. El 2022, el último año con cifras oficiales de causas de muerte en nuestro país. Y las causas circulatorias y de tumores siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro territorio. Si bien ahora nosotros estamos trabajando en la generación de las proyecciones de población en base al censo 2024, tenemos varias información que es interesante de compartir. El último censo, por ejemplo, nos está señalando que ahí la edad promedio de la población es 38 años, 38,1, ahí para la consulta que nos hacía el colega de República Dominicana. Y, por ejemplo, tenemos 79 personas de 65 o más años por cada 100 personas de 15, es decir, nuestro índice de envejecimiento es muy elevado. Y si bien estas líneas que les estoy presentando y los datos que tengo acá son de las proyecciones actualmente vigentes, ya podemos decir que la tasa global de fecundidad que nosotros teníamos proyectada hacia el futuro va a ser mucho más baja de la que nosotros teníamos pensada. Sin ir más lejos, la tasa global de fecundidad para el año 2024 es de 1.03 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo, lo que nos lleva a proyectar una disminución hacia el futuro de la población, porque si bien las líneas que se ven abajo de la tasa bruta de natalidad y de mortalidad se cruzaban ya cerca del 2050, ese cruce va a ser, o creemos que va a ser mucho anterior. No tenemos la situación de un crecimiento natural negativo como es en República Dominicana, pero hay algunos meses de Chile en donde el crecimiento negativo, o sea, el crecimiento natural es negativo, y hay algunas regiones del país en donde ese crecimiento también es negativo. Entonces ya se está produciendo esa situación en nuestro territorio nacional. ¿En qué va, perdón, retrocedí, en qué va a redundar o cómo perspectivamos al futuro esta situación o cómo va a impactar a la población? Lo podemos apreciar en la pirámide, que ya deja de llamarse pirámide
y tendrá más forma de una pirámide invertida en el futuro, pero vamos a tener una población de 80 años y más muy mayor, muy grande. Tal como decía Simone en su exposición, hay un envejecimiento dentro del envejecimiento en nuestro país. El crecimiento de la población de 80 años y más es más acelerado que el de las 60 años y más. Por lo tanto, eso tiene impactos tanto económicos como sociales en nuestro territorio nacional que van a tener que ser analizados y observados con detalle. El impacto de los flujos migratorios. Chile pasó de ser un país expulsor a un país receptor leve en los 90, a ser un gran receptor de población a partir del año 2015-2016, con eventos que no habían sido posibles de prever, como fue el caso de la población haitiana, la migración haitiana que llegó en grandes cantidades a nuestro territorio, o a la misma migración venezolana que tampoco la teníamos presupuestada dentro de las proyecciones de población que íbamos a tener un gran flujo junto con el impacto del COVID. Todo ese tipo de situaciones que están aconteciendo y que van a impactar sí o sí al futuro, las estamos analizando actualmente y esperamos contar con información ya más actualizada en función del censo de 2024 en enero del 2026. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿O por qué, cómo podemos esquematizar la evolución de la transición en Chile? Antes de hasta 1930 la podemos llamar una etapa pretransicional, entre 1930 y 1960 una etapa incipiente, hasta 1917 más o menos una etapa avanzada, y actualmente, y tal como se señalaba en el título de esta presentación, estamos en una etapa muy avanzada o ya post-transicional. Con esto los dejo y les agradezco su interés y su participación. Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros la experiencia de Chile. Vamos con las preguntas. Hay una pregunta que sería para Simone. Dice, ¿los cambios en leyes para la integración de más empresas en el país podrían influir en aumento en los cambios en el bono demográfico? Gracias, Denise. Mira, hay que separar lo que es el impacto del cambio demográfico respecto a lo que son los cambios en la política económica. Entonces, la pregunta es sobre una política de carácter económico y, por supuesto, inversiones, abrir a inversiones en los países puede contribuir al crecimiento económico, a crear más empleos, pero eso ya es una conversación en el campo económico. Desde lo demográfico, se usa el criterio del bono demográfico, de la relación de dependencia, que, como dije yo, hablan de un potencial que hay después utilizar por medio de política económica, laborales, sociales, etcétera, de desarrollo sostenible. Eso creo que es importante mencionarlo. De hecho, en la CEPAL estamos en el CELADE mismo estudiando este tema de los impactos económicos y hay distinta metodología también. Podemos también utilizar la cuenta nacional de transferencia que desagrega la cuenta nacional, pero la desagregan por edad. Esa es una metodología muy útil para ver el impacto del cambio demográfico en la economía. Muchas gracias. Norma, a los colegas de Puerto Rico, ella comenta el huracán María, la pandemia y los terremotos son algunos de los factores que han llevado a los puertorriqueños a salir del país. Si bien ella no hace una pregunta, es más bien un comentario, yo les pregunto cuáles son otros factores determinantes que han llevado a los puertorriqueños a salir del país.
Entre los factores del flujo migratorio que se ha registrado por décadas en Puerto Rico está esa flexibilidad que se mencionó, ¿verdad? Ligeramente. Ese movimiento que se puede dar de los puertorriqueños hacia Estados Unidos, por ejemplo, no lo tiene ninguna otra jurisdicción. Y eso hace que a veces seamos un caso único cuando queremos comparar, ¿verdad? Posiblemente si ocurriera un evento de gran magnitud, un evento natural, como fue un huracán, un terremoto en el 2020 significativo, la flexibilidad con la que las personas pueden moverse fuera de la jurisdicción hace Puerto Rico que sea, ¿verdad?, un factor de válvula de escape mucho más flexible que cualquier otro país posiblemente. Así que ahí está uno de los factores. Entre otros, también tenemos ya esto entra un poco en el aspecto laboral, que tal vez Ronald puede abundar, pero tenemos una competencia constante entre, por ejemplo, ofertas de empleo. Puerto Rico, salario base que paga, por ejemplo, un maestro en educación primaria versus salario base de un maestro en uno de los estados más cercanos, como puede ser Florida. Actualmente duplica el salario base. So, que cuando tenemos un maestro de educación elemental, posiblemente buscando una mayor estabilidad socioeconómica y domina el inglés, por ejemplo, pues considera rápidamente cómo está ese salario base en cualquier jurisdicción de los estados de Estados Unidos, y si tiene ya la voluntad de hacerlo, pues bastante fácilmente puede moverse en varias horas. Y así, pues, sucesivamente su familia posiblemente la forme allá o familiares. Así que hay diversos factores, pero en el aspecto laboral, esa competencia directa que hay entre ofertas dentro del campo laboral es una que ha sido un factor constante para la migración. No sé si Ronald quiere abundar algo más. Sí, quería añadir también que a lo que trajo Alberto, que las instituciones de educación superior, las universidades, pues tu diploma está acreditado en Estados Unidos, así que pues lo que hace usualmente ver a la persona y le interesa, pues va, solicita y no tiene que hacer un proceso adicional, ¿verdad? Que está esa flexibilidad. También incluso los contadores públicos autorizados cambian únicamente de jurisdicción su licencia y puede ejercer en los Estados Unidos sin ningún problema. Eso, y añadiéndole que también tenemos unas situaciones de costo de vida en particular en Puerto Rico. Nosotros trabajamos el Cost of Living Index, que comparamos con 282 jurisdicciones de los Estados Unidos, áreas urbanas, y tenemos más del 10%, es más caro los alimentos en Puerto Rico, comparado con el promedio. Y la energía eléctrica, pues tenemos un sistema inestable y caro, y entonces también el costo de la energía eléctrica es un 90.5% más caro que el promedio de las áreas urbanas participantes, comparándonos contra Hawái, ¿verdad? Alaska y algunas áreas urbanas en California. Así que, pues, son unas salidas, ¿verdad?, que buscan las personas ante algunas situaciones particulares que existen en Puerto Rico. Muchas gracias. Rita Velázquez pregunta, dice, desde la mirada regional, ¿cuáles serán los principales retos a atender en las próximas 2 décadas en la economía, trabajo, la salud, los cuidados, la migración y la política de población? No sé quién quiere partir. Yo puedo. Ya. Mira, es una pregunta muy amplia, pero está bien, porque no, lo fundamental es que en la política pública, en todo lo que se menciona, se tome en cuenta a nivel de política pública, de lo que hace el Estado, pero también el sector privado, lo que ocurre con la dinámica demográfica, que estos datos que se compartieron hoy de Chile, de Puerto Rico, se conozcan y se tomen en cuenta. Porque muchas veces eso no ocurre y entonces hay sorpresa, ¿no? Y hay sorpresa y en el momento de la sorpresa hay como una gran preocupación que todo va para mal y no sé, baja la fecundidad o envejecemos, entonces parece que va a ser un desastre y no es así. Lo importante es planificar. El envejecimiento trae consigo desafíos, por supuesto, para el financiamiento de los sistemas de pensiones, de salud, que van a tener más demanda. Hay que armar sistemas de cuidado de largo plazo para las personas mayores en un entorno en que hay más personas mayores, familias más chicas, el rol de la mujer ha cambiado ya, entonces se necesita apoyo para cuidar a las personas, no solo los niños, sino que también las personas mayores. Pero por el otro lado también hablamos de las oportunidades. Por un lado, y se mencionó acá, lo mencionaron los colegas de Puerto Rico,
hay sectores de la economía donde la mayor demanda de la persona mayor implica también crecimiento para esos sectores. Puede ser la industria farmacéutica, pero puede ser el turismo, puede ser entornos digitales, adecuación de la vivienda, etc. Y también hay cosas que son como si envejecemos bien, el envejecimiento saludable, esos datos sobre el aumento de la participación de las personas mayores, cuando eso ocurre en base a la voluntad de la persona, que están bien y ojalá tengan pensiones, un sistema de protección social adecuado y se mantienen activas, eso hace bien a la persona y también a la economía. Entonces, en estos temas uno, tomar en cuenta esta dinámica y dos, no ver solo la parte negativa, sino también las oportunidades, porque también hay oportunidades para el crecimiento. Como hay menos niños, si mantenemos el gasto en educación, podemos gastar mejor para cada niño. El gran desafío de la calidad de la educación. Educar mejor a los niños a futuro implica una población más productiva. Así que también tenemos oportunidades. Muchas gracias, Simone. Elena Cruz pregunta, ¿en Puerto Rico hay una migración de retorno significativa? Es decir, ¿han observado un flujo significativo de personas que vuelven al país después de migrar de los Estados Unidos cuando se jubilan? Por ejemplo, dice. Sí, en ese caso hemos hecho algunos acercamientos sobre la migración de retorno. El número en cuanto a volumen es bastante distinto. Por ejemplo, hay un promedio de entre 10.000 a 20.000 personas inmigrando hacia Puerto Rico anualmente, pero cuando lo comparas con los que emigran, ¿verdad? Son cerca de 40.000 en promedio anualmente. Así que en términos de tamaños son mucho menor versus los CAM, pero dentro de ese grupo, por ejemplo, de inmigrantes que pueden ser 15.000, 20.000 anualmente, 7 de cada 10 indican que, ¿verdad?, habían nacido en Puerto Rico. Así que sí hay un poco de eso, de este fenómeno de migrantes de retorno. No obstante, cuando comparamos en términos de volumen frente a los que se van, pues es una proporción bastante, ¿verdad?, reducida. Iván pregunta, en el caso de Chile sobre el componente de migración, si pueden mencionar algo de su análisis y sobre el periodo de bono demográfico. Sí, sí, con respecto ahí a solo mencionar que con respecto a los desafíos que mencionaba antes Simone, claro, el desafío de adaptar nuestras ciudades también es un desafío no menor a la nueva realidad demográfica. Cómo adaptar nuestras ciudades a los adultos mayores va a ser un desafío no menor, y cómo la conectividad y el tema de la tecnología nos puede ayudar a subsanar problemas que han sido como más endémicos en América Latina. Con respecto al componente de la migración, ciertamente hay un componente que no estaba presente hasta antes de 2016-17, como me señalaba anteriormente. La migración se ha mantenido y si bien ha reducido un poco los flujos, sobre todo por el tema de la cierre de las fronteras, ha aumentado también el tema de las entradas por pasos irregulares, y eso también conlleva desafíos de políticas públicas y de conocer también cuánta población tenemos dentro de territorio nacional, y ahí lo hemos estado abordando. Y me imagino que la pregunta va asociada a cómo podemos aprovechar esa migración para evitar tanto el envejecimiento de la población. No creo que lleguemos, al menos nosotros, en el caso como Estados Unidos, que se señala que vive casi en un permanente bono demográfico, puesto que llega mucha población joven en grandes cantidades. En el caso de Chile, lo que hemos estado observando, si bien ha llegado población joven, también posteriormente se han visto flujos de reunificación familiar. Por lo tanto, ha llegado población también mayor,
y población de niños, que también van a ayudar al rejuvenecimiento de la población. Pero la teoría o los estudios que hemos estado viendo al menos señalan que la migración en el largo plazo aumentan también el envejecimiento. Entonces hay que tener un análisis bien constante sobre los flujos migratorios y ver si los estados tienen una capacidad de propiciar cierto tipo de migración para, por ejemplo, subsanar problemas de mano de obra, sobre todo en las zonas rurales, por ejemplo, que es un componente que tenemos escasez de mano de obra rural en algunos lugares de nuestro territorio que han sido suplidos por el componente migratorio. Entonces, hay que empezar a ver cómo podemos compatibilizar de la mejor manera posible los flujos migratorios integrándolos a la economía nacional. Muchas gracias, Miguel. ¿Hay alguna pregunta que tengan los panelistas para sus colegas? ¿No? Sí, yo tengo una pregunta corta para el colega de Chile. En cuanto a la experiencia de Chile sobre la migración, ¿ha sido una tendencia siempre a recibir más personas frente a las que salen o viceversa? No, antes de 1990 Chile expulsaba población principalmente. Desde 1990 tenemos un flujo positivo, pero muy pequeño. Era un 0,4% de la población en el censo del 92, la que se ha transformado en un 8,8 en el 2024. Entonces, desde en esa fecha en adelante, pero sobre todo desde el 2015, como señalaba recién, se da el principal aumento de población inmigrante hacia territorio nacional. Gracias. Y ya que tengo el micrófono, quería hacer la misma consulta sobre la migración y los flujos principales que ustedes tienen ahí en Puerto Rico, sobre todo de llegada. ¿Tienen un gran flujo de llegada? Tenemos flujo de llegada, pero en este caso, en cuanto a términos de estimar mediante encuestas, solamente medimos la de Estados Unidos. La otra se agrega, ¿verdad? A algún otro lugar fuera de Estados Unidos, por ejemplo. Así que ahí tenemos un poquito más la limitación, ¿verdad? Debemos contar con datos posiblemente sobre la entrada y salida de fronteras controladas desde Puerto Rico, ¿verdad? Es una limitación que tenemos. Así que esos son los datos que proveemos. Gracias. Sí. Rita Velázquez dice sobre el bono demográfico, al parecer este no ha sido aprovechado de la mejor manera en algunos países, ya que están por concluirlo, justo porque no hubo la planificación adecuada. ¿Cuál sería la recomendación a los países que aún se encuentran en este proceso? Chile y Puerto Rico, que ya cumplieron su periodo, ¿tuvieron alguna política de población en relación al bono demográfico? Si quieren partir yo, en particular en Chile no hubo una política para aprovechar el bono demográfico propiamente tal. Es una discusión relativamente reciente, diría yo, en nuestros países, donde hay una mayor cantidad de personas que están estudiando la población y los cambios demográficos que se dan en ella. Y yo me sumaría a las palabras de Simón en un inicio de que tiene que ver con el tema de la educación. Si mantenemos los gastos en educación y es menos gente la que va entrando por ejemplo, a educación terciaria, sería el periodo de tiempo adecuado para capacitar y entregarle esa capacitación a las personas jóvenes. Y ahí tiene que ver con todo un tema del desarrollo tecnológico. Y el mejor ejemplo casi siempre que se pone es Corea del Sur, en el que pasaron por ese bono demográfico, invirtieron en educación
y invirtieron en tecnología. Pues yo creo que por ahí debiesen ir hacia donde debiesen apuntar los gobiernos o el Estado de cómo mejorar la calidad de vida de la población a partir de la educación y en la inversión en tecnología en función de que sería menos gente la que hay que educar. En el caso de Puerto Rico, bastante, ¿verdad?, similar, nunca hubo, ¿verdad?, dado la pregunta, una política pública específica sobre, ¿verdad?, dirigida a aprovechar el bono demográfico. Sí hubieron distintos esfuerzos e instancias. Iniciando el siglo XXI, sí hubo una ley específica para atender retos demográficos en Puerto Rico, dado a la agilidad con la que estaban ocurriendo las transformaciones. No obstante, este esfuerzo pues, ha sido un poco fragmentado. Algunas se han podido aplicar, ¿verdad?, o poner en ejecución, muchas otras se han quedado un poquito más rezagadas en ese sentido, pero así es el caso de Puerto Rico. Muchas gracias. ¿Me permite solo una cosa? Sí, por supuesto. Sobre esto del bono demográfico, ya los colegas respondieron, solamente adicionar de que tenemos un documento que hizo el CELADE justamente comparando la experiencia de América Latina con Corea del Sur, que mencionaba ahí Miguel, y también destacar la importancia del llamado bono de género, o sea, y se vio en los datos que mostramos. El aumento de la participación laboral femenina ha sido clave y será clave para el crecimiento de los países. Como todavía no hay equidad en ese ámbito, todavía hay mucho espacio para fomentar la participación laboral femenina, usar el talento de las mujeres y generar más riqueza para todos. Así que también el tema de la participación laboral femenina es importantísimo. Gracias. Muchas gracias, Simone. Y antes de finalizar, quiero recordarles que las grabaciones de todas las videoconferencias junto a las presentaciones se encuentran en la página de la RTC, la cual en el chat dejé el link. Y también quiero dejar los invitados e invitadas a las próximas videoconferencias que tendremos durante el mes de julio, que son muchas. Está la del 10 de julio, que es la presentación del documento El futuro de la zona. El 17 de julio está el 9º webinar de la serie de indicadores de cambio climático del Hub de Brasil. El 17 de julio también estará la videoconferencia sobre el uso de los modelos fundacionales en los procesos de producción de información estadística y geográfica, donde se presentará la experiencia de México. Y el 31 de julio se presentan las experiencias de Guatemala y Chile sobre el IPC, el cambio de año base e innovaciones en la recolección de precios. Nuevamente, muchas gracias a nuestros colegas y a todos y todas las participantes de esta videoconferencia por su aporte al fortalecimiento de la transmisión del conocimiento en la comunidad estadística de América Latina y el Caribe. Les deseo una excelente tarde. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, se cuidan.